continuar con la serie que hace unas semanas atrás dio inicio, y esta mañana vamos a ver la cuarta parte de lo que es, o lo que son las características de la adoración en espíritu. Y como dije hace un momento, en estas últimas semanas vamos a hacer una pequeña recapitulación brevemente. Hemos estado aprendiendo qué es la adoración a Dios en espíritu. Primero aprendíamos que es aquella que nace de un corazón regenerado. En segundo, que es impulsada por el Espíritu Santo. Tercero, que es una adoración que es conforme al Espíritu, pero con un corazón sincero. Y cuatro, una adoración que es con la mente puesta en Cristo y en su Evangelio. Pero también, como aprendimos la semana pasada, el resultado de estas anteriores, de estas que les acabo de mencionar, es que la adoración debe ser una adoración reverente, una adoración con reverencia. Y este día vamos a ver otra característica que, al no saber la razón verdadera, es una característica que, al no ser explicada a la luz de la palabra de Dios, ha sido mal enseñada, mal utilizada y mal ejecutada dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de la iglesia cristiana. Y me estoy refiriendo a el gozo. Pero para poder entrar en detalle, vamos una vez más a la palabra de Dios en Juan capítulo 4, del versículo 21 al 24, y la palabra de Dios dice así: Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, diga conmigo, deben, así es, deben adorar en espíritu y en verdad. Iglesia, cuando nosotros leemos estos textos, la adoración a Dios en espíritu y en verdad, como vemos acá, implica tanto la sinceridad del corazón, pero también implica la conformidad de la palabra de Dios. Así que el gozo, entonces, en la adoración debe fluir, y esto es muy importante, debe fluir de la gratitud profunda por la salvación en Cristo Jesús. Y hay algo muy interesante que usted y yo acabamos de cantar en una parte de la alabanza. Oh, cuánto me gozo en su salvación, decía. Fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecado en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios. ¿Por quién? Por su Hijo. Y eso es muy especial y muy maravilloso. Así que, repito, el gozo entonces en la adoración debe fluir de esa gratitud profunda por la salvación en Cristo, pero también por la comunión con Dios. Ahora bien, pero es interesante que este gozo del cual vamos a estar hablando, este gozo no está desligado de la reverencia que él merece. El reformador Juan Calvino, haciendo un comentario de este texto, él dijo lo siguiente: Jesús enseñó a la mujer samaritana que la adoración no está vinculada a un lugar específico, sino que debe ser una respuesta, y ese es el punto, una respuesta interna que refleje el temor reverente y el gozo en la gracia de Dios. Así que cuando nosotros observamos este pasaje una vez más, es interesante poder ver que la verdadera adoración trasciende lo físico. Jesús explica a la mujer samaritana que la verdadera adoración a Dios no está limitada a un lugar físico. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de la adoración espíritu, es importante que entendamos que la adoración en el Evangelio es espiritual.
Lo que significa entonces que no se basa en rituales externos o lugares específicos, sino que la adoración a Dios debe de ser parte de la relación genuina con Dios por medio del Espíritu Santo. Pero entonces, si es con gozo, como lo vamos a ver este día, la pregunta es, ¿cómo es una adoración en el Espíritu llena de gozo? Así que en el tiempo que tengo en esta mañana, quiero convencerte de que adores a Dios con gozo, porque Él lo pide. Y para poder entender esto, vámonos al primer punto: ¿cómo es una adoración en el Espíritu llena de gozo? Antes de poder hablar lo que es el gozo, vamos a recordar un poco lo que aprendíamos la semana pasada. Y es que la reverencia, como bien aprendíamos, es modestia o pudor. Es decir, es ese temor de hacer algo indigno. Por lo tanto, diciendo esto, las expresiones que se manifiesten en el gozo deben ser con respeto, ya que esa expresión es hacia ese Dios, el cual, iglesia, es asombroso, pero también es majestuoso. Y una vez más, cito a Calvino porque él hace un comentario muy interesante acerca de esto. Y él dijo lo siguiente: el gozo en la adoración no es una emoción desbordada, sino una expresión ordenada y seria que nace de la convicción. ¿Pero de qué? De estar en la presencia de Dios santo y misericordioso. Entonces, iglesia, si esto es reverencia, una vez más, ¿cómo debe ser el gozo? Pues entonces el gozo reverente es un equilibrio entre la alegría genuina que brota del Evangelio y la reverencia ante la majestad de Dios. Mire qué interesante, porque la Biblia no presenta al gozo como algo que lleva a la ocasión del desorden o a la irreverencia. No, sino que es una respuesta natural. Y ojo a esto, porque más adelante usted va a comprender por qué le estoy diciendo esto ahorita. Es una respuesta natural a la gracia de Dios. Entonces, en una adoración gozosa, por lo menos esta mañana voy a mencionar dos, pero en una adoración gozosa, el gozo, iglesia, se experimenta con humildad, recordando la santidad de Dios y su obra redentora. No es una emoción descontrolada, sino, como muy bien Pablo allá en Gálatas capítulo 5 versículo 22, él dice que es un fruto del Espíritu, y es el gozo. Por esa razón entonces, que la verdadera adoración, iglesia, fluye de un corazón lleno del Espíritu. Porque resulta ser que es el Espíritu Santo quien nos capacita para adorar de una manera que es agradable a Dios. Porque lo que hace una adoración en el Espíritu es que nos aparta o nos quita de nuestro enfoque, nuestro yo, de los rituales externos, y lo que hace es que lo centra en una devoción interna y genuina exclusivamente que es hacia Dios. El predicador, teólogo, puritano, Jonathan Edwards dijo lo siguiente en relación, haciendo un comentario a este texto que Pablo nos enseña en Gálatas 5. Y Jonathan Edwards dijo: el gozo como fruto de la obra del Espíritu Santo nace, escuche, nace de una experiencia genuina del Evangelio.
Sin embargo, este gozo nunca debe separarse del respeto y la reverencia hacia Dios. Iglesia, el gozo en la adoración no solo es una emoción pasajera, sino una expresión del deleite que sentimos en Dios al conocerle y el estar reconciliados con Él a través de Cristo. Así como David, por ejemplo, exclamó allá en el Salmo capítulo 43, en el versículo 4, él dijo: entonces llegaré al altar de Dios. Y vea qué interesante, porque una vez más vuelve a repetir: a Dios, dice. Ojo, entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo. En otras palabras, iglesia, nuestra adoración debe reflejar ese mismo gozo que brota de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio. En segundo lugar, la adoración gozosa, iglesia, el enfoque está en Jesucristo. Y aquí es muy importante que entendamos que es esencial la obra de Jesús. Porque resulta ser que Jesús, quien nos reconcilia con el Padre, Él es la fuente de gozo. Por eso es que cuando nuestro gozo, iglesia, proviene de la redención, glorificamos a Dios de una manera ordenada, pero a la vez solemne, pero también sin caer en lo superficial y trivial. Déjeme darle un ejemplo, porque hay un ejemplo muy especial en las Escrituras de una adoración reverente y gozosa. Y es la actitud de David, por ejemplo, cuando trajo el arca. Vamos a la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 6, de los versículos 12 al 15. Y dice la palabra de Dios así: y dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino fino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Iglesia, aunque su adoración claramente podemos ver que es una adoración expresiva, por favor, preste atención a esto. Lo hizo con un profundo respeto hacia Dios, mostrando que la alegría no significa falta de orden o falta de respeto. David claramente expresa una alegría genuina y visible. Pero lo hace con el pleno reconocimiento de la santidad de Dios y el orden que Él mismo demanda. Quiero que entiendas que la alegría de David surgía de su fe en la fidelidad de Dios y de su deseo de honrarlo a través de una adoración que obviamente era vibrante, pero a su vez regulada. No fue un momento de entretenimiento personal, sino una exaltación de la gloria de Dios. Y aquí, iglesia, es donde tú y yo debemos tomar este hermoso consejo en esta mañana. ¿Por qué? Porque la adoración regulada por la palabra de Dios
debe ser marcada tanto por un sentido profundo de temor reverente como por el gozo cristiano que brota del Evangelio. Fíjate, entonando la alabanza antes de esta enseñanza. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Personalmente genera mucho, me generó mucho estar cantando eso. Generó congoja en mí, pero a la vez generó alegría. Pero a la vez generó paz. Pero a la vez también me llevó de manera expresiva a poder levantar las manos y decirle, gracias Señor, tengo paz. Esta es la adoración genuina. Y eso es lo que viene y hace David acá. David entendía que la adoración verdadera debe ser conforme a los mandatos divinos. Obviamente él había aprendido de la lección anterior, como se ve en su corrección que había tenido. ¿Se acuerda? Porque si usted revisa pasajes anteriores, textos anteriores, claramente él intentó llevar el arca sin observar un orden establecido por Dios. En los versículos 6 al 7 usted lo puede ver. Así que, tras la lección, el cual obviamente aprendió, David entonces trae el arca con un sentido renovado de reverencia. Se aseguró de seguir los procedimientos correctos, pero también lo hace con un corazón lleno de alegría por la gracia y la misericordia de Dios. Iglesia, una vez más, esta reverencia, ojo, esta reverencia que acompaña al gozo, quiero que entiendas que es esencial en la adoración a Dios. El gozo no es incompatible con el temor. Al contrario, lo que viene es que se refuerzan mutuamente. En otras palabras, iglesia, cuanto más comprendemos la santidad de Dios y su grandeza, mayor será nuestro gozo al darnos cuenta de que este Dios santo ha mostrado gracia y amor hacia nosotros en Cristo. Esto significa que el gozo no debe obviamente expresarse de cualquier manera, sino de manera ordenada y conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Mire qué interesante, porque David, al traer el arca, muestra que el gozo verdadero se expresa cuando el pueblo de Dios sigue sus mandamientos y no está improvisando en el culto. No lo voy a volver a decir con todos los ejemplos bíblicos que nos presentaron el domingo pasado, pero hoy va a entender por qué esto. Esto es un orden. Aunque tú sigas luchando con ese corazón rebelde hasta el día de hoy, pretendiendo que esto no es bíblico. Qué interesante, porque en este suceso David celebraba con el pueblo, pero lo hacía en el contexto de una adoración correcta y en conformidad, como dijimos al inicio, con las instrucciones divinas, basado en la palabra. Iglesia, el gozo cristiano en la adoración debe estar gobernado por la palabra de Dios y no por nuestras emociones o deseos. La adoración es un momento, iglesia, de seria comunión con Dios, donde el creyente experimenta tanto la alegría del Evangelio como la majestad divina. Ahora bien, la adoración no es solo un momento de culto. Es una adoración o es una actitud continua de gratitud.
La adoración no se limita al momento en que estamos, por ejemplo, cantando, orando, leyendo su palabra, congregándonos en un lugar como este, al cual somos llamados a estar como una sola asamblea. Porque esto es lo que Jesús le dice a la mujer samaritana, que no es el lugar lo que importa, sino el corazón con el que adoramos. Ahora bien, si usted y yo somos llamados a congregarnos en un lugar para darle adoración a Dios, la adoración evangélica debe ser con gozo. Y déjeme darle un ejemplo. Zacarías, por ejemplo, capítulo 14, versículo 16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mire, qué interesante es poder ver que Dios les da la orden al pueblo para que se reúnan y hagan fiesta. Pregunto, ¿por qué esa fiesta? ¿Por qué esta fiesta? Cuando los judíos observaban otras fiestas, ¿por qué Dios no viene y les dice, ¿saben qué? Mira, aquel pueblo tienen fiesta. ¿Por qué no van a aquella fiesta y ustedes se unen? Una esquinita, se ponen ustedes ahí, felices, usted solito, ahí, miren, tranquilito, no hay problema. ¿Por qué Dios viene y les dice, hey, cada año suban y háganme fiesta a mí? ¿Por qué? Porque, iglesia, Dios es santo, Dios es único, Él no comparte su gloria con nadie. Y ojo, porque esta fiesta se celebraba con gran alegría. ¿Por qué, pastor? Porque representaba la provisión de Dios para Israel en el desierto. Representaba el agua de la roca. Representaba el maná del cielo. Representaba la entrada a la tierra prometida. Dígame usted si no tenía que haber mucho gozo en esa fiesta. Por supuesto que sí. Nosotros hoy nos reunimos porque celebramos a Jesucristo, porque Jesucristo ha vencido, porque ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos traer ofrendas de sacrificio, ya no necesitamos traer animales, porque resulta ser que Él fue el Cordero perfecto que derramó su sangre para que tú y yo este día podamos gozarnos en la salvación, algo que cantábamos hace un momento atrás. ¿Te das cuenta? Así que esa fiesta al cual Dios pidió a su pueblo es la misma que hoy nos pide que semana a semana nos congreguemos a adorarlo. ¿Por qué? Porque Él es digno. Por lo tanto, la adoración en el Evangelio es diferente a la adoración en la ley. Donde antes había temor, ahora hay gozo. Porque resulta ser que ahora nos acercamos a Dios como Padre y no como juez. Iglesia, quiero que entiendas que la muerte de Cristo nos libera de la maldición de la ley. Y por lo tanto nuestro servicio a Dios debe ser con gozo y no con tristeza. Es que mire, si usted y yo hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, toda nuestra vida debería ser una respuesta de adoración a esa gracia inmerecida. Por eso, una vez más, vamos a recordar al apóstol Pablo cuando les escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional de ustedes. Iglesia, este reconocimiento
sí o sí, debe llevarnos a un estado constante de gratitud y gozo que se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida, no solo en un culto como este. Así que con esto que acabo de mencionarles, si no hay gozo, tanto personal como comunitariamente, si no sentimos gratitud profunda, es muy probable, iglesia, escúchame, muy probable que no estés dando o no estés adorando a Dios de acuerdo con el espíritu del Evangelio. Y digo esto porque la adoración genuina siempre incluirá gozo, ya que entendemos la magnitud del regalo de la salvación. Por eso el salmista allá en el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Esto es la adoración que, por ejemplo, nuestros hermanos reformadores, los primeros reformadores, enseñaban. De que la adoración evangélica está basada exclusivamente en la obra de Cristo, no en nuestros esfuerzos. Y eso es lo que Jesús le estaba explicando a esta mujer. Por lo tanto, saber esto, iglesia, ¿sabes qué pasa? Que esto elimina cualquier carga de tener de ganarnos usted y yo el favor de Dios. Que entre más usted pueda hacer, usted va a ganar el favor de Dios. No. Esto nos permite acercarnos a Él con libertad y gozo. Pero a la vez nos permite acercarnos a Él con gratitud. El predicador, una vez más quiero citarlo, Jonathan Edwards, dijo: adoración verdadera es una en la que el gozo y la reverencia, mire, se entrelazan. Ya que cuanto más comprendemos la majestad y la santidad de Dios, mayor es nuestro gozo en su salvación. Iglesia, quiero que entiendas que no adoramos a Dios para ganar su favor, como ya lo dije, sino porque ya hemos recibido su favor en Cristo. Por lo tanto, el gozo es la respuesta natural. ¿Te acuerdas la palabra que te dije al inicio? El gozo es la respuesta natural a esta verdad. Cuando entendemos que todo ha sido hecho en Cristo, nuestra adoración es una expresión espontánea de gratitud. Por eso es que el levantar las manos no es porque alguien te lo diga. Incluso el que te arrodilles, lo hacemos por respeto a ti. Pero el arrodillarse delante de Dios debe ser algo natural. El levantar las manos, el abrir la boca para cantar, así como cuando abres la boca cuando echa un gol tu equipo favorito. El que está a la par no te dice: mira, acaba de echar el gol, grita. No, te sale espontáneo. Y a eso sumemos lo que le estamos gritando a un equipo que no es ni de los nuestros. Y todos indios nosotros ahí gritándole a un club europeo. ¿Por qué entonces no haces eso delante de Dios? Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Porque tú reconoces que Él te ha salvado de una condenación eterna. Y tú todavía diciendo que por qué hay que levantar las manos, por qué hay que arrodillarse, por qué hay que leer la Biblia, por qué hay que orar en comunión.
Eso habla de tu corazón, hermano. Estoy adorando a Dios. Él ve mi corazón. Y tu corazón rebelde, podrido, egoísta, arrogante, soberbio, orgulloso, altivo. Pero tú dices que tú estás adorando a Dios. No te engañes. No seas hipócrita. Así que por todo esto, pregúntate esta mañana, ¿es mi adoración un gozo que nace del Espíritu y está centrada en la verdad del Evangelio? ¿O es un simple formalismo? Examina tu corazón y acércate a Dios con libertad, gozo y gratitud que el Evangelio nos ofrece. Segundo, ¿cómo puede el gozo ser reverente sin caer en el desorden? Salmo 2. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Este salmo es hermoso. ¿Por qué? Porque claramente vemos que el gozo y la reverencia no están en conflicto, no están en una pugna, no están en lucha ahí, sino que pueden y deben coexistir en la adoración a Dios. La frase alégrense con temblor une la alegría con el temor reverente. Y este temor al cual se ve aquí no es un miedo servil, sino un respeto profundo y una admiración hacia la majestad de Dios. Fíjate cómo inicia el texto: adoren al Señor con reverencia. La palabra reverencia es la misma que temor, pero este temor no es un terror, sino una actitud de respeto profundo por Dios, reconociendo su santidad y poder. Y esto, iglesia, nos recuerda que aunque podemos acercarnos a Dios con confianza por medio de Cristo, nunca debemos olvidar que estamos delante de el Rey del universo. Con gozo, sí, pero con reverencia, porque estamos frente al Rey, al Creador. Por eso el salmista dice: alégrense con temblor. Y es que el temblor indica esa misma reverencia, pero junto con un gozo sincero. Como cuando aquel niño, aquella niña ve llegar a su papito. Papita. Hay gozo, pero hay respeto. Y este tipo de gozo, iglesia, no es descontrolado ni irreverente, sino una respuesta genuina y respetuosa a la gracia de Dios. Este gozo surge del entendimiento de la obra redentora de Cristo y que nos da acceso directo a Dios con alegría, pero con humildad. Así que lo que este texto nos enseña es que el gozo, iglesia, en la adoración no es contradictorio con la reverencia. Más bien, los cristianos pueden experimentar una alegría profunda y verdadera, pero que siempre está acompañada de una actitud de respeto y asombro por la grandeza y la santidad de Dios. Por lo tanto, iglesia, es un llamado a una adoración que celebra la gracia de Dios con un debido respeto, sin caer en la trivialidad o el desorden.
Por eso es que ya no necesitamos de actrices y actores aquí que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Para darme a entender, el canto o el coro que el pastor mencionaba el domingo pasado, con el remolineando, revoltoso ese, y lo digo así porque, por si no sabían, mi contexto en la vida cristiana es de una iglesia así, entonces yo sé qué es eso. Lo único que no hice, y en algún momento hasta caí en culpabilidad porque no lo hacía y no me salía, era el vómito santo. De ahí todo es relajo. Sí, así le llaman. En una parte del coro que te decía, y el que estaba cantando te decía, ahora vamos a remolinear. Y yo no tenía que andar, darle vuelta todavía, y terminar todo cansado. Y yo decía, ya la ve a Dios. Este salmo, iglesia, este salmo nos recuerda que el gozo cristiano es un gozo, ojo, en la presencia de un Dios santo. Por lo tanto, el gozo reverente en la adoración se manifiesta cuando los creyentes están plenamente conscientes de la santidad y la gloria de Dios, mientras experimentan la alegría de su salvación. Ahora, ¿cómo evitar el desorden? Bueno, no podemos comenzar con un fundamento sólido. ¿Cómo evitar el desorden? Sumisión a la palabra de Dios. Todo lo que se hace en la adoración debe estar gobernado, regido por la palabra, por la escritura. Sí, las emociones son parte de la experiencia, pero siempre bajo la guía del orden y la reverencia establecidos en la palabra. Por eso es que el gozo en la adoración no es una expresión de emociones desenfrenadas, ni mucho menos arbitrarias, sino que deben estar siempre regulados por la palabra de Dios. Por tal razón, iglesia, la adoración solo es verdadera y aceptable cuando sigue los principios revelados en la Escritura. Esto significa entonces que nuestras emociones, nuestras acciones en la adoración deben estar sometidas a lo que Dios ha mandado en su palabra. ¿Por qué, pastor? Porque esto va a evitar el desorden. ¿Recuerda el texto que leímos de 2 de Samuel? Pues resulta ser que versículos anteriores, que por cierto el pastor lo mencionó en unas enseñanzas atrás. ¿Recuerda usted 2 de Samuel 6, de los versículos 6 al 7, cuando David inicialmente intentó traer el arca de Dios a Jerusalén? Lo hizo sin seguir las instrucciones precisas dadas por Dios sobre cómo debía de ser transportada. Aunque el arca obviamente era un símbolo de la presencia de Dios y el pueblo estaba lleno de alegría, surgió un personaje. Y usted sabe, ahí aparece, Usa. Tocó el arca cuando los bueyes tropezaron y Dios, ¿qué hizo? Lo hirió de muerte. Mire, a primera vista, esto puede parecer una reacción dura. Pero el problema es que no se había sometido al mandato de Dios sobre cómo debía manejarse el arca. Esto, iglesia, nos enseña que el gozo en la adoración, sin sumisión en la palabra de Dios, obviamente va a conducir al desorden y a la irreverencia. Aunque David, obviamente, y el pueblo tenían un motivo alegre y correcto para traer el arca, el hecho de ignorar los mandamientos divinos resultó en un total desastre. Iglesia, aquí la lección es muy clara, para ti y para mí. Muy, muy clara. El gozo
en la adoración debe estar gobernado por los mandamientos de Dios. La obediencia a la palabra de Dios no apaga el gozo, sino que es organizada y santa. Por eso es que en la adoración de hoy en día, esto significa que no podemos incluir cualquier forma de expresión emocional simplemente porque nos hace sentir bien. El gozo debe expresarse dentro de los límites que la Escritura misma establece. Una vez más, por ejemplo, el canto de la alabanza es un medio bíblico de expresar nuestro gozo en el Señor. Salmo 100. La oración, por ejemplo, la lectura de la Escritura, también son actos de adoración regulados por la palabra. Ya no sigas pensando que es invento de los pastores. Una vez más, si tú sigues pensando de esa manera, y si no le escuchaste y no viniste el fin de semana pasado, escucha la enseñanza del fin de semana pasado. Y si todavía sigues pensando en eso, pídele perdón a Dios, porque tienes un corazón demasiado arrogante. Porque hay muchos ejemplos bíblicos. Cada detalle que está acá, hay muchos ejemplos bíblicos basados en la Escritura. Incluso esto no es al azar. Pastor Melvin, mañana hay que entregar el orden de servicio para ser revisado. Desde mañana, ¿sí? Es que esto no es invento. Cada detalle que hay en este orden del servicio de adoración a Dios es orado, es meditado, se lee la palabra, se profundiza en cada texto. Examina tu corazón, hermano. Número 2. ¿Cómo evitar el desorden? Bueno, centrados en Dios y no en nosotros. Y es que el gozo cristiano en la adoración no es entretenimiento personal, iglesia, sino una celebración de quién es Dios. El centro es Cristo, no nuestra experiencia emocional. La adoración que es verdaderamente gozosa y reverente es aquella, iglesia, que se enfoca en exaltar a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho, no en cómo nos sentimos en el momento. Déjame darte un ejemplo. La adoración de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, un pasaje tan hermoso. En Isaías 6 el profeta tiene una visión. Ahí nos narra una visión del trono de Dios. Y ante esta visión de la santidad y majestad de Dios, su reacción no fue un desenfreno emocional, ni una celebración alocada, sin control, sino una profunda humillación y reverencia. Porque en el versículo 5 él dijo, el profeta Isaías dijo: ay de mí que soy muerto. Aunque la adoración de Isaías ahí fue reverente y fue seria, lo que sucedió después, hermano, lo llenó de gozo. ¿Por qué? Porque Dios lo perdonó y lo purificó. El versículo 7. Dígame usted cómo no iba a estar alegre ese hombre. Es decir, que su gozo no era lo que sentía, sino por la gracia y la misericordia que había recibido. Y este ejemplo, iglesia, muestra que el centro de la adoración no debe ser el estado emocional del adorador, sino la gloria y la santidad de Dios. La verdadera adoración gozosa se centra en quién es Dios, no en lo que sentimos en el momento.
¿Por qué? Porque esto evita el desorden, ya que el adorador no se entrega a sus emociones de manera descontrolada, sino que viene y se somete a la realidad de quién es Dios. Pero lastimosamente muchas iglesias hoy, el peligro radica en convertir la adoración a Dios en una experiencia de autoexaltación emocional o entretenimiento, donde el gozo se mide por lo emocionante, impactante que es el servicio. Si el canto, ese despacito que los hermanos entonaron en la adoración a Dios, no me movió y no me sacó ni una lágrima, esa adoración no es en espíritu. Si no me recordaron la niña de tus ojos, esa iglesia está muerta. El muerto eres tú. Sin embargo, iglesia, la adoración cristiana se trata de Dios. Se trata de su santidad. Se trata de su gracia. Se trata de su redención en Cristo. Por eso es que la música, los sermones y las oraciones, la confesión debe estar centrado en exaltar a Dios y edificar a los creyentes en su verdad. Cuando el centro está en nosotros mismos, nuestras emociones, créame que corremos el riesgo de caer en el desorden. Pero cuando el centro está en Dios, nuestro gozo se convierte en una respuesta apropiada a su grandeza y a su santidad, a su majestad. Gloria a Dios, estoy bien, gloria a Dios, aleluya. Por supuesto, centrada en Él. Déjame ilustrarte esto último de esta manera. Imagina una celebración de cumpleaños. Imagínate si los invitados se centran nada más en lo bien que le están pasando y olvidan al cumpleañero. ¿Dónde está el enfoque? El enfoque no está en el cumpleañero. El enfoque está totalmente desviado, nada que ver el cumpleañero. Pues quiero que entiendas que lo mismo sucede con la adoración. Puede volverse desordenada cuando el centro no es Dios, sino la experiencia del adorador. Pero si la celebración se centra en honrar al cumpleañero, obviamente la alegría de todos estará en su lugar. Porque resulta ser que la celebración tiene un propósito claro: honrar al cumpleañero, celebrar al cumpleañero. Iglesia, de la misma manera, la adoración debe centrarse en exaltar a Dios, no en cómo nos sentimos nosotros. Por eso es que el gozo es posible cuando los creyentes, iglesia, primero se someten a la palabra de Dios y ponen su enfoque en Dios. Ponen su enfoque en su gloria. No en una experiencia emocional que pueda estar sintiendo en el momento. Iglesia, esto asegura que la adoración entonces sea gozosa, pero a la vez ordenada y respetuosa. Así que si seguimos el ejemplo de David y de Isaías y dejamos que nuestra adoración esté regulada por la Escritura y enfocada en Dios, obviamente el resultado será una adoración que honra a Dios y edifica a su pueblo sin caer en el desorden ni en la superficialidad. Y ya para terminar, número 3, si Dios es espíritu, gozaos, pero gozaos con gozo reverente. El salmo que leímos, bueno, no leímos, solo lo dije, hoy lo vamos a explicar acá. Los primeros dos textos, Salmo 100, 1 y 2. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo.
Qué interesante, porque este texto nos muestra que es posible adorar a Dios con alegría y júbilo, pero siempre en su presencia. Lo cual, iglesia, implica reverencia y orden. Y mira que aquí el gozo no es una emoción descontrolada. No. Es una respuesta al carácter de Dios y de su bondad. Y es que mira, iglesia, la adoración es un momento sagrado en el cual le da gloria a Dios, y por lo tanto Él debe ser el centro. Por eso es que el verdadero gozo en la adoración surge del entendimiento de la gracia soberana de Dios. Por eso es que el gozo es reverente, porque reconoce lo que Cristo ha hecho y responde con gratitud, obviamente sin descuidar la majestad de Dios. Por eso es que el gozo y la reverencia se combinan, porque al estar combinados, el cristiano, al meditar en la santidad de Dios y en la bondad de Él, obviamente va a responder con gozo controlado, consciente de su lugar ante el Creador. Quiero terminar con 3 ejemplos. El primero de ellos, el cántico de Moisés y María. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y María, junto con el pueblo de Israel, cantan llenos de alegría. Y cantaban con alegría porque habían sido liberados por la liberación que Dios les había dado. Y usted lo puede observar esto en Éxodo capítulo 15. Esta adoración obviamente estaba marcada por un gozo profundo y una reverencia genuina. ¿Por qué dice usted, pastor? Porque se centra en el poder de Dios para salvar y su justicia al juzgar a los enemigos. Por eso estaban alegres, contentos. Iglesia, del mismo modo tú y yo hoy, nuestro gozo debe surgir al recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente a través de la salvación en Cristo, siempre reconociendo su santidad y su justicia. El gozo de Nehemías y el pueblo al leer la ley. ¿Se acuerda usted que tras el exilio, tras regresar de ese exilio del que venían, el pueblo de Israel se reunió para escuchar la ley? Al principio lloraron por sus pecados, emoción, lloraron por sus pecados. Pero cuando Nehemías dice que abrió el libro de la ley y comenzó, obviamente, a recordarles, hubo llanto por su pecado, pero en medio de eso viene Nehemías y los anima. Y en ese ánimo, Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Obviamente celebraron con mucha alegría. Del llanto pasaron a la alegría. Probablemente estaban escuchando la palabra de Dios y estaban acongojados, llorando: Señor, perdónanos. Y de repente escuchan: pero el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Te imaginas tú al escuchar eso? Es como que estemos en este lugar y de repente la palabra de Dios nos está confrontando y dice: perdóname, Señor. Y tú vienes y tú te arrodillas delante del Señor y dices: perdóname, Señor. Y de repente tú escuchas la palabra de Dios y escuchas: pero gózate, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Surge una alegría en tu corazón: Señor, gracias, Señor, gracias. Como hacen los jóvenes hoy en día. Pero tú sigues pensando que el arrodillarte es de otro tipo de iglesia. Hermano, hermana,
Ya no seas tan arrogante. Por el amor de Dios. Del mismo modo, nuestro gozo a través de este ejemplo que estamos viendo acá, nuestro gozo en la adoración debe basarse en la gracia del Evangelio y en el perdón, comprados a un gran costo por Cristo. Tercer ejemplo y termino. La iglesia primitiva vivía con gozo y generosidad. Y ellos vivían perseverando en la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Su alegría, como bien lo dice el texto Hechos 2, era con sencillez de corazón. Y esa sencillez de corazón surgía de la redención en Cristo. Este gozo no era solo emocional, sino fruto de la devoción y la adoración centrada en Cristo. Iglesia, nosotros hoy, nuestro gozo en la adoración debe reflejar esa sencillez. Debe reflejar devoción y debe reflejar gratitud, mostrándose en la comunión cristiana, donde Cristo y su obra en la cruz son el centro de nuestra alabanza. Imagina una reunión de adoración donde se exalta a Dios por su grandeza, donde la congregación canta con alegría, no de manera desordenada, sino con gratitud. Donde, si bien es cierto, las emociones surgen de comprender quién es Dios y su gracia en Cristo. Donde desde un púlpito el predicador expone la palabra, mostrando que el gozo verdadero lleva a obediencia y reverencia. Iglesia, es que la adoración es gozosa y reverente. ¿Por qué, pastor? Porque se enfoca en Dios, no en lo que los adoradores sienten. Así que este gozo basado en la palabra de Dios evita obviamente el desorden y lo trivial, lo superficial. Esto es lo que encontramos en Salmos 100. Así que, iglesia, el gozo en la adoración es reverente cuando está enfocado en la gloria de Dios y regulado por su palabra. Así que por todo esto, adoremos a Dios con gozo, porque Él lo pide. Vamos a orar.